Buenas tardes. Bueno, es una alegría muy grande volverse a reencontrar aquí, pensando que cuando hablamos nos queda muy lejos el verano. No nos acordamos ya ni del descanso ni de las llamadas vacaciones, porque ha sido un trimestre muy creativo, muy original, muy duro, en que se han superado muchas cuestiones muy difíciles para poder abrir los centros, compaginando todo en infantil y en primaria, gracias a esfuerzos extraordinarios de maestros, porque los niños acaban muy bien y están felices. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos en el mes de junio, casi julio, desde que se celebró la escuela de verano, pero quisimos dar también este margen de tiempo para que desde Rosa Sensat, que ha sido la protagonista de toda la iniciativa y del trabajo muy creativo y muy duro, hiciera la valoración de este evento tan singular por los recursos telemáticos que se tuvieron que poner en marcha y por la manera de reunirse y encontrarse un gran número de maestros. Este tiempo ha sido necesario para la reflexión de ellos a la vez que se iba iniciando el trimestre. Ahora nos parece que es un momento que, aunque estamos en vísperas de vacaciones y finalizando el primer trimestre de este año, es un buen momento para echar los ojos atrás, para haber tenido tiempo a conocer, a reflexionar con más profundidad y volver a pedir a las mismas personas el seguir el debate que iniciamos, que entonces se centraba en un proyecto y ahora ha sido un proyecto magnífico, hecho realidad y que ha recibido la felicitación y elogio no solo de los participantes, sino de muchas personas que no pudieron estar. Por eso iniciamos en este momento una segunda conversación, debate, como le queramos llamar, con las personas que han sido protagonistas y trabajadoras número 1 de este encuentro promovido por Rosa Sensat en la 55 Escuela de Verano. Volvemos a hacer la presentación porque hay alguna persona que no están y algunas que enriquecen el grupo. No está Nerea. Si os acordáis, Nerea es profesora de Teoría de la Educación en la Universidad de Mondragón. Ha fallecido su padre hace muy pocos días y nos parecía que no debía de asistir en un momento en que necesita mucha intimidad y tranquilidad. Pero me ha dicho que transmita su disponibilidad a colaborar en todas las iniciativas porque siempre está dispuesta a apoyar, a convertir y a ayudar. Te echaremos de menos, Nerea, pero hay mucha gente que va siguiendo la misma huella del trabajo que comenzamos. Aparte de Nerea, a Francina Martí la conocéis ya, la hemos visto en los 2 vídeos y sobre todo en el debate, que es actualmente presidenta de Rosa Sensat. Y ha tenido la iniciativa de hacer el segundo vídeo con Ben Madera, que es la responsable de formación en Rosa Sensat, y con el cariño de Francina dice que es el alma de la escuela d'estiu. O sea que ahora tenemos en cuerpo y alma aquí muy cerca. A Miguel ya le conocéis. Miguel en Madrid es muy famoso por su trabajo, por su disponibilidad en todo, por la acción que ha realizado en la escuela directamente y en este momento en el EAT de Leganés con niños con dificultades especiales. Y últimamente está haciendo en acción educativa algunos trabajos de investigación que iremos conociendo. Casi por asalto hemos pedido a Sara Ramos en un momento muy ocupado. Ella es profesora de Historia de la Educación en la Facultad
en la Universidad Complutense, en la Facultad de Educación. La hemos hecho partícipe del proyecto, le ha gustado, le ha encantado y ha ido reconociendo y escuchando aquellos comentarios, grabaciones, aportaciones que Francina y Beth han hecho. Ese es nuestro punto de partida y poniéndolo en marcha hacemos el segundo paso de esta iniciativa de la sección de educación del Ateneo, que ha sido, aprovechando los esfuerzos realizados en Rosa Sensat, compartidos con muchos maestros, las conclusiones que hemos podido conocer sirvieran también un poco de luz y de esperanza para muchos maestros que este año no han podido vivir una escuela de verano. Muchísimas gracias por quererlo compartir y confiamos en que muchas personas, cuando acabemos ese debate, ahora ya han podido conocer las conclusiones y el vídeo primero, se enriquezcan con las reflexiones de todos. Y nada más, pues comenzamos el diálogo con la naturalidad, con la sencillez y con la riqueza que cada uno tiene y que nos caracteriza en una manera de comunicación e intercambio. O sea que cuando queráis comenzamos este intercambio de opiniones, de reflexiones y de experiencias. Pues muy buenas tardes a todas y gracias por poder participar de esta conversación tan interesante y prolongada en el tiempo, ¿no? Y a mí lo que más me gustaría resaltar es la generosidad, ¿no? La generosidad de unas compañeras, de unas maestras que han dedicado tiempo a lo que yo entiendo que es el corazón de nuestro trabajo, que es hacer cosas y evaluarlas y hacer reflexión, ¿no? O sea, aportar un tiempo lento para ver si las cosas, los proyectos, las iniciativas que llevamos a práctica merecen la pena, pueden ser mejoradas. Y viendo el vídeo, la conversación entre Betty y Francina, me parecía eso, generoso, ¿no? O sea, generoso en el tiempo, generoso en la exposición, ¿no? O sea, y luego, digo, ¿y cómo no se nos ocurre, no? O sea, que luego cuando escribíamos en el correo, ¿no?, una reflexión, digo, bueno, lo escrito está bien, pero la calidez, la cercanía, ¿no?, la presencia que daba poder ver el vídeo muchas veces, ¿no?, a mí me parece algo impresionante de útil y de rico, ¿no? Y entonces, eso solo por lo formal, ¿no? Luego ya todo el contenido, la reflexión que hacéis sobre la escuela o sobre cómo la presencialidad queda ahí recogida con la sincronía, ¿no?, frente a modelos asíncronos de enseñanza online. Bueno, todo eso ya me parece interesante, pero entiendo que vamos a ir avanzando. Pero lo primero es eso, la generosidad por la exposición, la utilización del vídeo como manera de lanzar un mensaje cálido y el tiempo lento de poder reflexionar sobre algo que yo entiendo que ha sido muy importante para todos. Venga, rompo un poquito el hielo, ¿no? Aunque quizás sea la que menos he estado vinculada a todo esto, pero ya digo que os he seguido la pista. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias especialmente a Francisca, gran amiga, que me da la oportunidad de estar hoy aquí con todas vosotras y todos vosotros. Realmente ha sido un placer el poder acercarme más a la escuela de verano y ver el magnífico trabajo que venís haciendo, ya que estamos hablando de la número 55 y me parece impresionante, ¿no? Yo creo que al final el ser humano y yo creo que todas vosotras las que estáis al pie del cañón en todo esto, pues lo habéis demostrado de cómo nos vamos reinventando, ¿no? Y al final cómo las tecnologías no podríamos imaginar pues todo el partido que le hemos sacado en todo este tiempo, porque
el ofrecer de manera online a que cualquier persona desde cualquier parte del planeta pueda conectarse y conocer vuestros trabajos, vuestras reflexiones y todo el conocimiento y toda la formación que habéis aportado, a mí me parece, bueno, pues realmente mágico. Yo creo que a partir de ahora, cuando se organicen pues propuestas de formación, ¿no?, como las vuestras, yo no perdería de vista, bueno, yo creo que lo presencial es determinante ya que estamos hablando de formación humana, pero desde luego el dar la oportunidad a muchos maestros y maestras de haber podido escuchar y haber podido participar en toda vuestra formación de manera online, pues abre una puerta y unas grandes posibilidades, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues es una realidad. O sea, ahora hay que casi plantearse, por lo menos yo desde el ámbito que más conozco, ya nos planteamos lo presencial cuando se puede, pero parece que lo semipresencial o lo online se va a quedar ahí para abrir esa posibilidad, ¿no? Esa accesibilidad a todo esto. Hay otras cuestiones que me gustaría comentar, pero no sé si Miguel prefiere que vayamos una a una pues abordando. No sé si queréis que comente lo que a mí me ha parecido de todos los vídeos y todo lo que he ido viendo. Desde luego que en todas las visualizaciones que he podido ver, me parece que los tres ejes que han vertebrado pues toda esta escuela de verano y la escuela de estudio, pues me parece que, bueno, pues desde luego que es un ejemplo claro de una defensa de una escuela inclusiva, de una escuela equitativa, y a mí me parece, ya metiéndome un poco en materia, me parece del todo pertinente. Yo hablo desde la perspectiva que tengo de la formación inicial de los futuros maestros y maestras, la inclusión de la perspectiva de género y además haber dedicado una parte a la cuestión emocional de los estudiantes. Yo creo que, bueno, pues ahora mismo nos movemos en la diversidad, lo tenemos muy claro, es una cuestión inherente a todos los grupos humanos y creo que, bueno, pues debe ser considerado no como un obstáculo, sino como una posibilidad. Y además, me parece muy importante acercarnos a la realidad educativa con esa mirada de género diversa que, bueno, pues que debe de alguna manera generar esa, podríamos llamarlo, interseccionalidad en todas las variables, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos un reto con todas las identidades de género que nos encontramos en la escuela y creo que eso es algo que desde Rosa Sensat debe darse respuesta porque lo estamos viendo desde la escuela y lo estamos viendo desde, bueno, pues desde los jóvenes que vienen a ser futuras maestras y futuros maestros que necesitan formación en ese aspecto. Yo creo que otra cuestión importante que nos ha generado la pandemia y está en relación a lo que habéis trabajado en todas las jornadas es la idea de que claramente esto ha generado una desigualdad social clarísima. No ha afectado de igual manera el virus a todos, ni nos ha dado las mismas oportunidades como se ha podido ver. Pero a mí eso lo que me ha llevado es a cuestionarme algunas cosas, ¿no? Me ha llevado a cuestionarme, bueno, pues la relación de como ser humano tengo con la naturaleza, con las instituciones públicas, con las instituciones privadas y culturales y que en realidad son organizaciones que están, bueno, que forman parte de forma transversal en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que ahí la escuela es un pilar fundamental. Ahí la escuela, claro, si partimos de la idea de, pues a mí me gusta mucho pues cómo lo plantea, por ejemplo, Hannah Arendt, ¿no?, que dice que la educación es el punto de partida en el que decidimos si amamos al mundo, lo bastante como para asumir responsabilidad con el mismo y de que las futuras generaciones lo conserven, ¿no? En esa idea del acto de amor a la vida que confronta un poco lo que es la instrucción con la emancipación, que es al final lo que tenemos que conseguir con los niños y niñas en la escuela. Y yo creo que ahí no hay que perder de vista la tecnología, que al final ha sido la herramienta que ha permitido que se lleven a cabo, pues que se lleve a cabo toda la formación que habéis dado. Y yo creo que ahí también nos encontramos con una tensión clara, ¿no? Nos encontramos con el esfuerzo sobrehumano que han hecho todos los maestros y maestras en todo el periodo de pandemia y ahora también para intentar articular esa semipresencialidad o esa doble modalidad.
que de verdad es de locos, yo creo que en los distintos niveles, sobre todo en el que se está aplicando en secundaria y también en bachillerato y en el universitario. Y yo creo que, y eso es algo que ha quedado reflejado por lo menos en las reflexiones y en los vídeos que yo he visto vuestros en relación a pues cómo al final se ha creado una red, ¿no? Una red de docentes, que uno de vuestros pilares es formar en red, ¿no? En grupos de trabajo. Y yo creo que de manera pues casi autodidacta, en relación a las necesidades que hemos tenido todos los docentes, pues lo hemos tenido que hacer, pero ya digo, por la propia necesidad, ¿no? Y yo creo que eso es interesante porque la idea esa que nos han transmitido durante estos meses de, bueno, arréglenselas como puedan, que rindan cuentas sobre esto, aquello, lo de más allá, pero bueno, hagan lo que puedan, ¿no? Y los docentes yo creo que ahí han dado una lección clara, y yo creo que ya digo, en lo que he visto de vuestras reflexiones y las posibilidades que ha ofrecido Rosa Sensat, asociación, yo creo que, vamos, es algo encomiable, porque además colabora la idea de la gran autonomía que pueden tener los docentes y lo positivo que es eso, que muchas veces estamos muy encorsetados, ¿no? Y en la escuela se está muy encorsetada. Y una tercera cuestión o otra cuestión que yo quería plantear, que a mí me preocupa y va en relación a algunas cuestiones que Francisca nos planteaba previo a esta sesión, ¿no? Y es el tema de la educación a distancia, o casi de las distancias de la educación que hay, sobre todo en un nivel en el que se tiene que atender a una edad tan difícil o tan especial como es la de los adolescentes. Yo creo que ahí ha habido claramente una desconexión de aprendizajes durante estos meses, que al inicio de este curso ha costado remontar, porque creo que se ha confiado demasiado en la tecnología, es decir, en Google, en San Google. Yo creo que muchos docentes hemos caído en la trampa del Google. El Google nos da información, pero no conocimiento. Y yo creo que el espacio escolar precisa de lo presencial por el carácter humano y por el carácter social que tenemos los seres humanos. Entonces, eso es una herramienta, es una parte, pero el que los alumnos descubran, sepan discriminar una información de otra, o sea, en todo eso, los futuros maestros y los maestros que están ahora en ejercicio, creo que necesitan pues formación clarísima en ese aspecto, para poder ayudar y dar las herramientas necesarias a los estudiantes para que ellos también sepan discriminar, ¿no? En ese proceso de formación, porque hablamos de la parte emocional, hablamos de otras dimensiones, pero tampoco tenemos que perder de vista la cuestión de cómo van construyendo su conocimiento. Y yo creo que ahí tenemos ahora mismo una tarea pendiente de cara a la que se nos avecina en la vida en general, ¿no? Esperemos que no vengan más pandemias, pero desde la escuela, ¿qué respuesta, ¿no?, damos a eso, y que sea de calidad y que cubra las necesidades que tienen nuestros niños y niñas, ¿no? Y que realmente yo creo que los docentes han logrado esa cercanía o esa relación pedagógica entre maestro, maestra, estudiante o alumna, alumno, que creo que a pesar de que ha sido en un entorno virtual, se ha visto, o sea, ha habido una inquietud y un ímpetu por que eso siga. Por tanto, yo creo que, bueno, pues estas jornadas creo que son, bueno, pues nos dan además oportunidad a que las podamos compartir con futuros maestros y maestras, que hasta ahora, yo hace muchos años viajé a Barcelona para conocer la Asociación de Maestros Rosa Sensat con un grupo de alumnos míos, quedé con un maestro que pertenece a la asociación, nos enseñó la biblioteca, nos enseñó cómo trabajabais, pero claro, no habíamos tenido la oportunidad de poder ir allí y ver in situ, bueno, pues lo que hacíais, ¿no? Y yo creo que estas posibilidades tecnológicas nos permiten o les van a permitir que yo les pueda mostrar vuestras reflexiones, las líneas más importantes o los temas que más preocupan al colectivo docente que está en ejercicio, y creo que tiene que haber esa conexión, ¿no?, entre los veteranos y los futuros maestros y maestras. Y la verdad es que muchísimas gracias, porque me ha encantado y ha sido muy enriquecedor
un poco, pues bueno, repensar todo esto, ¿no? Ver qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestro granito de arena y desde lo que, bueno, pues entendemos desde nuestro punto de partida, ¿no? En torno a la educación. Bueno, retomo un poco las aportaciones de Sara, que han sido largas. He ido anotando. Primero, hacer un apunte sobre el espacio virtual y el espacio presencial. Creo que sí que es verdad que el reto de la escuela de estiu virtual pues fue un reto y que hemos mostrado que los objetivos pues se consiguieron, pero hay aprendizajes que pasan por ser presenciales. Esta escuela de verano también la proyectamos virtual por las circunstancias y vamos a hacer mejoras para todavía hacerlo mejor, pero siempre pensando que es provisional. Pero sí que es verdad que hay una parte que se va a quedar. Y aquí es donde hará falta la reflexión para trasladarlo a las aulas, según las edades, evidentemente, que qué espacios o qué cosas vamos a hacer desde la virtualidad y qué cosas vamos a hacer desde la presencialidad. Uno de los grandes problemas de muchos equipos y escuelas, y tú lo decías, Sara, con el santo Google, es que delegamos demasiado a Google para aprender. Y el grado de compromiso de los chicos y las chicas en el aprendizaje es distinto. Y esto, quien debe manejarlo son los docentes y las maestras. Pero sí que es verdad que la virtualidad nos ha abierto las puertas a poder hacer algunas cosas de manera más rendible e igual de afectivas. También quería esmentar lo que tú has puesto en valor de la importancia de temas recurrentes en las escuelas de verano de Rosa Sensat. Francisca me ha presentado como el alma de esta edición y no, en la escuela d'estiu, gracias Francisca, pero no es bien así. Las escuelas d'estiu de Rosa Sensat tienen muchas almas y esta edición también tuvo muchísimas almas y temas muy recurrentes, como la inclusión o como la evaluación o cómo los equipos generan espacios amables que acogen la diversidad y que invitan a aprender cosas que todos sabemos y también a manejarnos dentro del error. Y creo que son temas que son muy recurrentes en las escuelas de verano, en contenidos específicos, pero también en metodologías. Y esto es lo que nos pasó en esta edición también. Los equipos, los formadores de Rosa Sensat de esta edición, cuando decidimos que pasaríamos a hacer la formación de manera virtual, tenían claro que no teníamos tiempo de generar materiales asincrónicos porque los maestros pudieran reflexionar, desde la práctica aspectos concretos que ellos querían poner en relieve y que era necesario este encuentro sincrónico para hacerlo. Pero somos muy conscientes que por este motivo no es una formación que pueda ser virtual asincrónica, sino que requiere de una sincronidad, porque si no, todavía no hemos reflexionado suficiente todos, hay algunos grupos que sí, pero todos, para desgranar qué hacer y cómo hacer una parte virtual y una parte presencial. Y creo que este es el reto próximo. Cuando decimos la parte virtual ha venido para quedarse, sí, pero se tiene que pensar. Y de manera muy atrevida, con reflexión y en la misma práctica, vamos ensayando posibles maneras de hacer qué en según qué espacios, si virtual o presencial. Y lo mismo creo que pasó con los equipos de maestros. Yo creo que cuando los maestros pues tuvimos que hacer colegio o escuela desde la virtualidad, aquellos equipos, y tú, Sara, también comentabas aparte de las redes, a la importancia de las redes, un equipo que ya sabe muy bien lo que hace y por qué lo hace y que solo tuvo que cambiar el cómo hacerlo, lo tuvo mucho más fácil.
Y este es otro tema muy recurrente en las escuelas de verano de Rosa Sensat, que es hacer equipos de maestros con personas profesionales emancipadas y poderosas, en el sentido de pensar que dentro de su comunidad y su contexto toman decisiones como personas, pero dentro de un equipo. Y creo que las formaciones y la valoración también ha puesto mucho en valor este aspecto. No sé, y también la evaluación. La evaluación también es uno de los temas recurrentes que no sé si la he nombrado antes, ¿no? El hecho de que según cómo evaluamos, sabemos que es según cómo mostramos los conocimientos y aprendizajes, ¿no? Otro de los temas recurrentes. Tanto me quedaría en esto, ¿no? La virtualidad de la escuela de verano es provisional por la situación, pero sí que habrá seguramente una parte virtual pensada de otra forma distinta y habiendo aprendido de estas 2 ediciones pasadas, porque así sea. De mientras tendrá que ser sincrónica, porque por la edad que todos somos maestros, es la manera que nos asegura más y mejor estos encuentros de reflexión compartida. Y la misma implementación de la escuela de verano intenta mostrar lo que comentabais, tanto Miguel como tú, Sara, de la generosidad que se traspuaba en la charla de valoración que hicimos con Francina. Esta generosidad somos las representantes, pero hay una generosidad de 50 personas detrás que se pusieron en marcha para que esto fuera posible. Por tanto, la misma escuela de verano pone en valor la importancia de las redes y del trabajo en equipo. No sé, Francina, si... Voy a seguir el hilo, ¿no?, que dejaba Beth, porque para nosotras, después de la valoración y ahora que estamos ya con la cabeza puesta en el julio del 2021, como comentaba Beth, ya hace poco que hicimos un encuentro con más de 40 personas que se van a comprometer en la formación de esta próxima escuela de verano. Y uno de los valores que ponemos en juego en este momento, pero que no es nuevo, evidentemente, porque ya a los 55 años que nos preceden ya ha habido todo esto, en este encuentro, y tal como comentaba Beth ahora, este trabajo en equipo, que no es fácil porque nos hemos marcado unos retos estos últimos años. Uno es la renovación también de los equipos, porque una asociación como la nuestra, que tiene una historia larga, esto, por un lado, digamos, que nos da esta pátina de rigor, por decirlo de alguna manera, pero también es el problema de este recambio de cómo se van incorporando al tren, ¿no? Cómo van subiendo al tren otros maestros más jóvenes con otras ideas, con otros retos y con otras necesidades, ¿no? Y entonces estos 2 últimos años estamos consiguiendo formar este equipo, un equipo que para nosotros es muy importante poner el énfasis en lo que sería compartir un discurso de lo que entendemos por educar, de lo que entendemos por lo que tenemos que transmitir, ¿no?, en las escuelas, trabajar en las escuelas. Y compartir este discurso no es fácil porque tú antes, por ejemplo, Sara, mencionabas unos ejes que son, por ejemplo, la inclusividad, la equidad. Miguel hablaba de la calidad, ¿no? Son conceptos que son importantísimos, pero que si no los compartimos y no los desgranamos entre todos, a veces pasa que en un mismo equipo yo puedo entender por inclusividad X, ¿no?, y otro pues entiende Z, ¿no? Y esto yo creo que es el reto que más complicado y que queríamos también tomar, porque habíamos vivido unas escuelas de verano en que eran una suma de cursos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y llegar a compartir estas nociones de estas grandes palabras, ¿no?, estos grandes conceptos que tienen que
que dar fundamento a nuestra educación, es difícil y estamos intentando hacerlo con estos equipos, ¿no? Por esto nos parecía como mucho más rico que las actividades de formación fueran propuestas por equipos de 3, 4 personas, no solo una, porque esto siempre daba un sesgo pues muy limitado, que tiene también su valor, ¿eh? Pero que en esta escuela de verano, en la cual, y sobre todo en medio de esta pandemia, nos planteábamos que es traspasar este aislamiento que hemos vivido muchos, ¿no? Y que han vivido muchos maestros y que nos comentaban que incluso ahora con la presencialidad y lo que son los grupos burbuja que tenemos, ¿no? Que son muchos maestros que antes en un mismo grupo pues podían entrar más maestros, más profesionales. Este aislamiento es una plaga que realmente esto sí que es una pandemia que tenemos que combatir, ¿no? Y este aislamiento, este trabajar de manera, digamos, individualista, pues es también uno de los retos importantes para la educación en general y para nuestra escuela de verano, ¿no? Por lo tanto, este trabajar en equipo, que significa que es muy duro porque esta mañana comentábamos con Ben, ¿no? Pues hay gente que quizá tiene como, digamos, concepto lo que es trabajar en equipo, pero vemos que en realidad, a la hora de la verdad, trabajar en equipo no es fácil y nos gusta más trabajar pues con los 3 o 4 amiguetes que ya nos conocemos y entonces falta esta generosidad que también comentaba primero Miguel, ¿no? Porque, bueno, es quizá más fácil, no sé, todos hemos trabajado en la docencia y pienso en mi experiencia profesional que es mucho más fácil a veces pues hacer una clase tú sola y ir tirando millas que no hacer lo que llamamos codocencia o compartir un mismo reto, una misma actividad con otros compañeros en los cuales tienes que tener más cintura y tienes que entrar y salir, pero que en definitiva es mucho más rico, es más complejo, es más difícil, demanda mucha más generosidad, pero que el resultado final es mucho más rico. Y es lo que queremos para la escuela de verano, es lo que también nos gustaría para la escuela, ¿no? Es decir, equipos que realmente sean equipos, que no sean la suma de unas individualidades. Y para esto es básico compartir este discurso que comentaba, compartir este conocimiento y irnos enriqueciendo, ¿no? Yo creo que este es un reto importante. Cojo las palabras de Francina y apunto un par de cosas, bueno, para ampliar, ¿eh? Y lo que comenta Francina de hacer un equipo de formadores que se va renovando, que va construyendo significados conjuntamente, requiere de un proceso largo, anterior, evidentemente, a la escuela de verano. Es decir, las personas formadoras yo creo que participan de dos formas como formadores. Por una parte, con su grupo concretan aquellos contenidos que a partir de unos temas globales hemos compartido y por la otra, comparten estos significados con las otras personas. Y esto hace que poco a poco vayamos construyendo un relato conjunto. Pero esto requiere tiempos y espacios distintos para ello, ¿no? Para irlo construyendo. Y para estos matices que comentaba Francina, ¿no? A veces nos parece que yo trabajo muy bien en equipo y luego ves pues, que no es tanto así, ¿no? Pero vaya, estamos en ello. Y los encuentros con las formadoras y formadores, con coordinadores, pues nos ayudan en ello. Oye, un poco a mí me gustaría conocer como la experiencia de cómo constituir el equipo de formadores, porque todos conocemos muy bien las personas especializadas en distintos aspectos, materias didácticas o métodos. Pero la creación de este equipo de formadores o pequeños equipos, ¿cómo los habéis
ido consiguiendo, porque me parece que ha sido Francina que ha dicho que muchas escuelas de verano son la yuxtaposición de temas, de ponentes y de ponencias, tema general aparte, y ya está. Y cada uno aporta toda la riqueza de su saber y la comparte. Pero el equipo acaba quedándose muchas veces en la dirección y en el diseño, no en lo que llamaríamos el proceso formativo propiamente dicho, porque eso es un trabajo ya en profundidad muy serio. Bueno, yo creo que había una clara intención, han habido muchas escuelas de verano, como ya hemos dicho, hay cambios en cada una de ellas y estos cambios van generando nuevos interrogantes, nuevas propuestas de mejora, nuevas intenciones para adaptarse a las necesidades reales de los equipos, a las necesidades reales de mejorar la escuela pública catalana cualitativamente. Y llegó un punto con este bagaje que hay la clara intención de hacerlo en grupo. Y es cuando, recogiendo todo lo que ha habido hasta este momento, empezamos a hacer invitaciones concretas. Diseñamos unos temas generales, una estructura que parte de esta idea de equipo de 4, que incorpore diferentes etapas educativas, que haya un coordinador, que compartimos un calendario de encuentros para ir trabajando conjuntamente coordinador y referentes de Rosa Sensat y también todos los formadores y referentes. Y poco a poco se va gestando. Pues te encuentras con contactos que ellos mismos dicen, pues yo ya invito a otros colegas míos que saben del tema y tal. Y aquí, por nuestra parte, siempre ha habido, teníamos claro que teníamos la responsabilidad, pero... Si queréis, mientras Beth vuelve, voy continuando un poco, porque tú preguntabas, Francisca, cómo se ha construido, ¿no? el proceso, ¿no? Y como decía Beth, el proceso es largo, yo creo que nunca se va terminando, pero la idea era esta, incorporar gente distinta y gente que aportara cada uno desde su etapa educativa, incluso desde su disciplina, ¿no? Porque a veces también hemos incorporado equipos interdisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo concreto, el año pasado en el tema de organización escolar, pues había un equipo de tiempos no recuerdo exactamente cómo era, pero era organización de tiempos y espacios, pues había desde arquitectos, maestros de infantil, de primaria, intentar ir incorporando distintas visiones, ¿no? del mismo tema. Este proceso es largo y yo creo que podemos hablar quizá desde el 2017, 2016, que ya empezamos a trabajar en este sentido, ¿no? Y buscando sobre todo estas líneas transversales que, además del tema general, que siempre en las escuelas de verano de Rosa Sensat se ha marcado el tema general, que podríamos decir que es el tema que marca el horizonte, ¿no? Son temas como muy amplios en los que sí que invitamos a gente pues muy variada. Si habéis visto el de este año, pues hay desde economistas, lingüistas, biólogos, etcétera, ¿no? Hay distintas perspectivas, pero además de esto queríamos que hubiera estas transversalidades en todas las formaciones, estas que comentábamos, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con la inclusión como un eje transversal, incluso con la evaluación, porque nos parecía que, no sé, si cada cual partía de una idea distinta de lo que entendíamos como evaluación, pues que esto no tendría la coherencia suficiente, ¿no? Y por eso el 2019 incorporamos la evaluación como un eje transversal, ¿no? No sé si al final esto fue, bueno,
visto desde los participantes, ¿no? como un enriquecimiento, porque siempre que hablamos de evaluación, y antes también la mencionábamos, ¿no? Esta evaluación no puede ser el punto final, ¿no? El broche final para terminar una actividad, sino que la evaluación es así la entendemos nosotras, como un acompañamiento que tiene que llevar a cabo el docente y un empuje, ¿no? Hacia la curiosidad y hacia aprender cada día más. Por lo tanto, esta construcción de este equipo de formadores que estamos en proceso, yo creo que esto es un, como decir, work in process, ¿no? Estamos continuamente rediseñando lo que queremos que sea. No sé si he contestado muy bien tu pregunta entre lo que ha dicho Beth y lo que he dicho yo, pero no sé cómo lo veis. Sí, que está clarísimo lo duro que es y el largo proceso que supone. Pero que la transversalidad es una riqueza muy grande. Oye, dando un pasito para atrás, Miguel, tú habías hecho muchas sugerencias referidas como a los nuevos recursos técnicos como medios de comunicación, como oportunidades de reconocimiento de los valores de los propios alumnos. Beth lo ha tocado y luego ya hemos dado un pasito más. Sí, bueno, me han parecido tanto la intervención de Beth, ¿no? Como luego la continuación de Francina, bueno, sensacionales cosas que habéis dicho, ¿no? O sea, cuánto trabajo, ¿no? O sea, yo lo oigo y digo, cuánto trabajo y cuánto trabajo mantenido, ¿no? Y, bueno, claro, como el pretexto inicial era cómo ibais a hacer la escuela de estudio, ¿no? Y el otro día intervenía un filósofo que se llama Modorov, que le entrevistaban en la radio, y es un bielorruso que ahora vive en el sur de Italia, ¿no? Que dice, no me extraña, se ha nacido en Bielorrusia. Y hablaba sobre las redes y sobre la utilización democrática de los medios, ¿no? Y entonces yo entiendo que estamos en un momento en el que de repente ciertas tecnologías han pasado a formar parte de nuestra vida. Puede que haya grupos de WhatsApp en las escuelas, ¿no? Y que los utilizas para el día a día, pero todavía no hay una reflexión sobre lo que ha señalado Beth, ¿no? Cuando sabes qué y por qué, poder cambiar el cómo, ¿no? Que era un poco el reto que había en la escuela, ¿no? Y este hombre hablaba de la necesidad de redes sociales públicas. Tienen un proyecto que se llama The Syllabus, que es tener curadores, tener recomendadores de buenos artículos, buenos documentos en esta vorágine de la superficialidad, ¿no? Y yo creo que esto entronca con esta idea de crear colectivamente formación, crear colectivamente cuerpos ¿no? de buenas prácticas, con esta idea de gente de diferentes etapas que intenta construir algo que ya no es mío, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? O sea, que la idea o sea, que hay varios ejes que estamos haciendo saltar, ¿no? Lo individual con respecto a lo colectivo, lo vertical con lo horizontal, ¿no? Lo superficial con respecto a un poco enseñanzas más profundas, ¿no? Que está el debate del Ministerio sobre el currículo, ¿no? Da la sensación de que ya esto de miles de conceptos de usar y tirar, bueno, esto ya ha saltado por los aires y muchos países intentan estudiar en profundidad unas cuantas cosas para estructurar bien la cabeza. Y yo veo ahí ese papel de apropiarnos las tecnologías, ¿no? Y entiendo que a veces, o sea, lo que la pandemia ha tenido, que ha sido muy desastre en el conjunto, en lo económico, en lo social, en el aislamiento, bueno, en lo sanitario, evidentemente, pero sí que nos ha puesto de repente la conciencia de que algo que hemos visto que se podía utilizar. Se ha empezado a utilizar de una forma muy sencilla porque estaba ahí, ¿no? Y yo ahí sí que me parece súper importante las reflexiones
que habéis hecho desde Rosa Sensat, ¿no? De eso en lo colectivo, bueno, volveremos a lo presencial porque es cierto que esto tiene sus claras limitaciones, ¿no? Con respecto a si estuviéramos en vivo, pero para ciertas cosas sí, en ciertos momentos también, ¿no? Y recuerdo una discusión muy tonta que tuve al principio en uno de los coles que estuve, que era la colocación de las sillas, ¿no? No, si había que colocarlas en U, si había que colocarlas en grupo, si había que colocarlas, ¿no? Y como que si queríamos que hubiera trabajo en grupo, siempre tenían que estar las mesas en grupo. Pero claro, los niños que estaban de espaldas a la pizarra estaban incómodos, ¿no? Y hubo la idea de, bueno, si las sillas no están atornilladas al suelo, cambiamos la configuración en función de las necesidades, en función de lo que requiere en cada momento el trabajo educativo, ¿no? Y con las tecnologías igual, ¿no? ¿En qué momento puede ser interesante encuentros virtuales? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Claro, si quiero unirme con un proyecto de twinning con chavales de Bielorrusia, claro, el desplazamiento físico es muy difícil, pero esto es muy sencillo, ¿no? Entonces, esa idea de dar una vuelta, de ver cuándo se puede usar, de saber que es una herramienta que está aquí. Y yo siempre digo, bueno, ¿y Freinet qué haría con esto, no? Freinet, ¿qué hizo con su imprenta de gelatina, no? Y qué importante fue, ¿no? Esa imprenta de gelatina durante muchos años para conseguir, ¿no? Hacer la imprenta barata de una clase. Y esto, ¿hasta qué punto nos puede valer? Para todo, ¿no? Con los alumnos, con las familias, para entre profesionales. Y bueno, pues me parece ahí súper sugerente este paso que estáis dando, ¿no? Un poquito por delante de otros colectivos. Me gustaría, si me permitís, hacer un pequeño viaje sobre lo que estáis comentando y así abremos paso también y marco a otros mundos, a otros universos. Mirad, yo agradezco muchísimo a la escuela de Stu que nos hayáis devuelto algún sentido lógico con el profesorado. Y eso nos da una topología básica, que era la que comentaba Miguel antes, en que nos permite empezar a funcionar en unas coordenadas necesarias hoy en día, ¿no? Y es volver a la horizontalidad que hemos perdido, cosa que es un valor en sí mismo, pero sobre todo volver a reconocernos. Daos cuenta que, como dice Francesc Invernon, esta formación siempre tiene que tender a ser en paridad con el profesorado, apoyarse en él, que nos podamos reconocer juntos en esa tarea y en esa labor. Bueno, eso es abrir otra patata para que podamos tirar por esa vía, ¿no? Hay otro tema que me gustaría comentaros, que es que todos los días se produce el milagro de la escuela. La escuela abre, llegamos, nos sentamos y todo el mundo sabe que algo va a ocurrir en el momento que alguien hable. Pero tenemos que hacer un cambio de roles también en eso. Necesitamos una escuela en la que aprendamos, como siempre, y enseñemos a vivir juntos, pero también enseñemos juntos a vivir. Las dos cosas a la vez. Ese yo reflexivo que se revierta en un nosotros, como estabais hablando anteriormente en alguna intervención, que sea un colectivo, un nosotros colectivo puro, ¿no? Y eficaz. Nuestras escuelas todos los días, a pesar de que abren, lo hacen con un marco que es muy sugerente, es muy curioso. Y es que cada vez somos escuelas más abiertas, mediadas por la tecnología, también escuelas más expuestas, precisamente por esos detalles que comentamos, y lo que sí somos cada vez más son escuelas más frágiles. Y escuelas frágiles en el sentido de que el marasmo, el oleaje, nos lleva y nos transporta por luchas de poder de grandes corporaciones, luchas de poder por hacerse con un currículum oficial, luchas intestinas que siempre están presentes en la escuela y que están generando tensiones de las que tendríamos que saber sacar alguna resolución de todo ello que nos convenga.
os aconsejo que echéis un ojo al último texto de Marina Garcés. Y lo último que os quería comentar es que menos mal que nos alejáis con la presencia de la Escuela de Verano de Rosa Sensat y con los esfuerzos que hace Acción Educativa, por otro lado, y cualquier otro de los ámbitos formadores que están dispuestos por la geografía escolar del Estado. Digo que menos mal que nos alejáis de ese viento que viene propiciado por el famoso Homo Deus de Harari y por todo este futuro incierto que nos va a traer el creernos que somos capaces de hacer un producto de diseño en educación. Menos mal que combatís eso y menos mal que nos contribuís con vuestro esfuerzo a que nos alejemos de eso. ¿Por qué? Porque vuestro y mío querido Philippe Merier decía y tituló algo así como el Frankenstein educador. Yo cada vez huyo más de tener que concluir que ese diseño, cada vez más inteligente, más asistido por tecnología y más mediado, lo único que pretende es que haya un conocimiento o una forma de aprendizaje donde ya esté determinado en qué fases vas a fracasar y cómo vamos a poder ayudarte para conseguir un objetivo. Pero el objetivo has dejado de ser tú, es el proyecto que se hace sobre ti. En fin, son 3 pequeñas facetas para poder continuar el diálogo por donde queráis. Gracias. Yo quería preguntaros, en el vídeo dejáis muy claro como un objetivo el mantener o crear el vínculo entre los formadores, para entendernos, yo diría los maestros participantes. ¿Cómo se hace eso telemáticamente? Bueno, perdonar la interrupción de antes. Perdona, Francina, que has tenido que seguir tú. Tecnología falla también, Tiene que ver con lo que comentaba el compañero de la horizontalidad. Yo creo que en parte se consigue porque los 4 formadores lo que generan es un espacio de reflexión entre otras personas maestras también. Y la materia primera es su práctica. Y esto solo ya genera unas complicidades extraordinarias. Y luego hubo unas plataformas que nos ayudaron. En este caso utilizamos el Zoom, que nos permitía atender a las 80 personas que como máximo podían asistir en una de las propuestas y eran acompañadas por 4 personas formadoras, pero en muchos momentos se creaban salas y espacios de diálogo pues mucho más reducidos. Y también estuvo muy bien porque con las propuestas que iban presentando en el espacio Moodle, también había tiempos donde el formador desaparecía y eran los mismos participantes los que debatían o hacían la propuesta para luego volverse a agrupar en plenaria o en grupos pequeños. Pero esta actitud de yo soy el enseñante, vosotros los aprendices, ya no está incorporada en la metodología de la asociación y mucho menos en el equipo de formadores que implementan las propuestas. ¿No, Francina? ¿Un poco puede ser esto? Sí, antes si añadirías. tú, Paco, comentabas esto, ¿no? La formación para el profesorado o con el profesorado, me ha gustado. Nosotros hablamos a veces de soporte mutuo entre enseñantes. Planteamos la formación como darse este soporte mutuo. Y también yo creo que hay también una actitud, o más que actitud también hay un objetivo, que es este objetivo de darse compañía o acompañarse mutuamente, ¿no? Que pensamos que también es lo que un maestro básicamente tiene que hacer, y en esta pandemia, antes lo comentaba Sara, creo, es lo que hemos visto como más lucidez, ¿no? En este momento, que realmente los maestros son necesarios, que la tecnología no los puede suplir por ninguna parte, ¿no? Y entonces esta actitud de acompañar o de darse compañía mutua
como formadores, ¿no? Como personas que están formando, que tienen la responsabilidad en este momento de llevar a cabo las actividades de formación o de organizarlas o de ir llevándolas a cabo, pues yo creo que también es importante, ¿no? Es decir, saben o compartimos el objetivo, que no están allí para ir dando unos contenidos o para explicar cómo se tienen que hacer las cosas, sino que están allí como un poco como la chispa, ¿no? Que va a encender este contacto y va a hacer aflorar pues lo mejor de cada uno, ¿no? Un poco es esto, yo creo que esta actitud también de las personas que participan en esta, es decir, las que participan y las que de alguna manera pues son las que llevan a cabo la formación. Nosotros decimos personas formadoras, ¿no? Creo que esto también es importante. A mí me gustaría preguntaros una cosa que me parece además bastante interesante en relación a lo que estáis comentando de esta actitud tan positiva que han tenido pues los participantes y en relación a esos equipos de trabajo que habéis ido organizando. En lo que eran no el equipo de los 4 formadores, sino en los, digamos, no sé cómo definir, los asistentes que han estado participando, a mí me parece fundamental la cuestión de que en un mismo centro educativo, digamos, una concepción en torno a lo que piensan de la educación sea compartida de cara a poder, sé que esto es un ideal, pero de cara a, en esa idea de organización escolar de los tiempos, de los espacios, y se han trabajado esos aspectos, conocer si en esos grupos había personas de los mismos equipos, digamos, de los mismos centros, ¿no? Porque yo creo que eso es muy enriquecedor de cara a luego ir a sus centros y tratar de proyectar todo aquello sobre lo que han reflexionado. Yo creo que esa labor de camaradería, pues yo creo que también es súper importante de cara a mejorar su práctica docente, ¿no? Y su manera de estructurar los propios aprendizajes, la manera de ver y entender la escuela, a sus estudiantes, a sus alumnos, a las familias, etcétera, etcétera. Me gustaría saber si se ha dado ese componente, aunque es verdad que habéis dicho que eran de distintos, el profesorado, el equipo de distintos niveles, pero de cara a los asistentes, ¿de ahí tenéis alguna referencia en ese aspecto? Bueno, el relato ya en la escola d'estiu passada, la de 2019, el tema general ya era la fuerza de los equipos, la fuerza dels equips. Precisamente por esto, el cambio en la estructura y que fuesen equipos los que diseñaran e implementasen la formación, ya era en sí mismo una muestra de cómo se puede organizar una escuela, ¿vale? Por tanto, el relato ya iba en este sentido. La verdad es que en la pasada edición, y por casuísticas varias que tienen a ver también en personas becadas y otras historias, sí que participaron varias personas, más de una persona de un mismo equipo. Y como es un tema que nos interesa, que indagamos y que intentamos narrar, es un tema importante a abordar y que es nuestra intención, pero que todavía debemos trabajar un poco más para que sea así, ¿no, Francina? ¿Qué ha pasado un poco esto? Este tema también es un tema que va como fluctuando, ¿no? Porque, como decía Sara, nos parece imprescindible que un mismo equipo en un centro, un mismo claustro, pues comparta el proyecto, ¿no? Por el que están trabajando. Y, bueno, desde Rosa Sensat ya durante el curso, por así decirlo, tenemos un tipo de formación que ya va en este sentido, que es lo que llamamos, ahora no sé cómo lo llamamos, porque le cambiamos el nombre para que vaya definiendo. Acompañamiento a centros. Sí, es como el acompañamiento a centros, ¿no? Es un tipo de asesoramiento en el cual es la persona formadora que se desplaza al centro y con el equipo pues van trabajando el aspecto que deciden trabajar, ¿no? Nos parecía que la escuela de verano, como comentaba Bet, y además el tema general era la fuerza de los equipos,
que era como más coherente que la gente pudiera participar con los compañeros, ¿no?, habituales, digamos, de su escuela. Y en el 2019 sí que hubo gente que participó de esta manera. Lo que pasa es que hemos ido cambiando, ¿no? Porque también nos parece que la escuela de estiu también es una posibilidad, es decir, tienes la posibilidad como maestro, como docente, de compartir con otra gente que no compartes habitualmente, ¿no?, tu trabajo. Y entonces también esto también enriquece de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, estamos un poco... No sabemos qué forma darle en concreto en la escuela de estiu. Este 2020, que parece, como decía Francesca, que hace ya dos años, pues este julio también pensábamos, ¿cómo van a estar los maestros para apuntarse y para pagar una inscripción a la escuela de verano? Estarán ya cansadísimos de pantallas Pero sí que vimos que también, por una parte, había esta necesidad de compartir y de estar con otras personas. Y quizá por esto también este año, que ha sido tan raro, pues ya no hemos hecho esta participación tan conjunta de personas del mismo equipo. Y escuchando todo lo que decimos me doy cuenta de lo importante y serio que es eso de la educación, ¿eh? Y cuánto camino tenemos para recorrer y cuánto, no digo para innovar como palabra de moda, sino para hacer realidad de verdad los grandes principios que nos llenamos a veces la boca, pero no llevan a cuajarse, vaya. Yo pienso que es muy emocionante ese trabajo, esa lucha cotidiana y todos los esfuerzos que llevan a un enriquecimiento a favor de los chavales y de la escuela, claro. Oye, más cosas que puedan surgir, Miguel, Sara, que aquí tenemos dos grandes currantes que han ido un poco por delante, vaya. ¿Os parece que hay alguna cuestión más? ¿Nos despedimos? Es que por temas hay un montón. A mí me encantaría preguntarles un montón de cosas, pero... Aprovecha, que no es aburrido. Pues fíjate, me interesa mucho el tema de cómo en la edición que habéis tenido este año, si se ha llegado a plantear, claro, el tema de los chavales y chavalas con dificultades de aprendizaje en las escuelas y cómo se ha abordado en estos tiempos de pandemia, ¿no? De cómo a ellos además les ha afectado doblemente pues esta desconexión, digamos, humana, ¿no? Y personal, porque como yo creo que al final he visto que estamos todos de acuerdo en que al final lo tecnológico y lo online es un medio, es algo que suma, pero que no puede cubrir el espectro de lo que supone la escuela en absoluto, porque si no nos deshumanizamos, ¿no? Entonces sí que me gustaría con este tipo de alumnado, pues saber un poco por dónde ha ido, pues si se ha abordado esa temática en relación, bueno, un poco también a la escuela en la que se incluye la diversidad, la equidad, la inclusividad. Bueno, el tema de la diversidad, como os hemos dicho, y Francina lo ha señalado muy bien una de las veces, el programa de la escuela de verano estamos trabajando para que no sea la suma de las partes, sino un todo. Una de las maneras de articularlo es a través de unos ejes transversales que vamos construyendo significado compartido con los formadores. Y estos ejes intentamos que traspúen en las formaciones en su metodología de implementación. En la edición del 2019, uno de los ejes ya era acoger las diversidades como potenciales, diversidades de niños y niñas y jóvenes y diversidades de los maestros también. Y además había un bloque específico de diversidad e inclusión, mito o realidad. Este año ya no ha sido como tema transversal, bueno, no ha sido... vamos pensando que los ejes transversales son acumulativos y, por tanto, este año ya recogían los del anterior y había 3 de nuevos. Y, además, se replicó con puntualizaciones debido a todo lo ocurrido este bloque que os comento de
inclusión, mito o realidad. Y además yo creo que cuando en abril decidimos que la formación pasaría a ser virtual, que pasaba todo lo que pasaba, además de que cada grupo revisó sus contenidos y tuvo en cuenta lo que había pasado hasta el momento con la pandemia, incorporamos 3 temas más en los que los formadores evidentemente no habían trabajado esta concepción más de grupo porque no había habido tiempo, y uno de ellos era la acogida en septiembre. Y la acogida en septiembre tenía mucho que ver con el DUA y el diseño universal del aprendizaje, además de toda esta acogida de la parte emocional. Otro de los temas que se pusieron en programa así un poco rápido fue el de la evaluación y otro el de la pérdida y el duelo. Eran 3 temas que pensamos que eran importantes ponerlos en valor de manera excepcional. Esto no quiere decir que los otros bloques no adaptasen cosas, pero de lo que comentas de la diversidad, creo que perfecto no, pero sí que tenemos la mirada puesta allí de manera muy intencionada. El tema yo creo que es uno de los retos que tenemos como educación en este momento más importantes y que cuesta más, ¿no? de concretar, por decirlo de alguna manera, porque también lo mismo que os comentaba antes de la evaluación, ¿no? Que la evaluación también es un eje transversal, pero que en algún momento dado se tiene que tratar en especificidad, ¿no? Lo que es la evaluación. Lo mismo pasa por la inclusión, ¿no? Y entonces, bueno, estamos también en ello. Pensamos que este año, por ejemplo, lo vamos a plantear más. Ahora no recuerdo qué palabras le pusimos, pero es como un reconocimiento. Tú antes también hablabas, Paco, hablaba también de este reconocernos, ¿no? Como docentes, pues también reconocer esta diversidad, que a veces lo que falta en educación, en este tema, muchos docentes, se escudan en que yo no tengo formación en cómo tratar la diversidad, y a veces no es tanto unos conocimientos o una cosa que tú llevas incorporada, sino es una mirada, ¿no? Una mirada más abierta y una mirada a no pedir determinados resultados a determinadas personas, porque cada persona pues tiene su vida y su manera de ser, ¿no? Y nos parecía más importante, y este año no sé cómo al final va a terminar siendo. Como decía Betsy, que se habla mucho de este DUA, de este diseño universal del aprendizaje para aplicar a todo, pero quizá lo más complejo y lo que cuesta más de trabajar es esta mirada más abierta, ¿no? No tanto dotar de una determinada metodología para tratar a un determinado tipo de niños y niñas, sino que es esta mirada más abierta. Bueno, Beth, sí, no, lo que decías, Francina, que decías, ahí no me acuerdo de cómo lo nombramos este año, que lo he buscado porque yo tampoco me acordaba, y este año queremos articular todo este tema alrededor del tema grande que lo hemos titulado como reconocer las identidades a través de la literatura y las artes. Y a partir de este tema vamos a concretar pues propuestas distintas para abordar precisamente lo que comentas. Bueno, restamos a vuestra disposición, ¿no, Francina? Si quedan más preguntas, lo que haga falta, podemos continuar escribiéndonos lo que haga falta. Sí, para nosotras el diálogo con vosotros es muy, muy enriquecedor, porque también, bueno, ver desde distintas ópticas, ¿no?, donde ponéis el acento, pues también nos sirve para ver qué es aquello que es aquello más importante o más, no sé, más, ¿no?, más central. El tema de la atención a la diversidad, o sea, según os escuchaba
me evocaba una maestra, una educadora con la que tenía una reunión hace poco, ¿no? Pues tenía un niño con alteraciones en la comunicación, muy pequeñito, de 2 años, y le dije, bueno, ¿has tenido alguna vez algún niño con estas características? Y dice, no, por suerte. No, bien, porque fue sincera. Le dije, bueno, hasta ahora has tenido esa suerte, pero ahora has tenido la suerte inmensa de tener a un niño que te va a poder permitir aprender muchísimo sobre cómo aprenden los niños, porque todo lo que aprendas con él lo vas a poder aplicar para todos los demás, ¿no? Porque cuando es fácil, es muy fácil. Cuando los niños, cuando una maestra o un maestro se tiene que forjar es ante un niño donde hay que ser sistemático, introducir a los otros como sus referentes, ¿no? Y hay un especialista, Gordon Porter, que es profesor en New Brunswick, la provincia más oriental de Canadá, y él básicamente plantea que no tiene que haber profes de educación especial con los niños con necesidades educativas, ¿no? O sea, que tiene que haber un esfuerzo por normalizar, porque cualquier profesora o cualquier profesor tiene que ser capaz de sacar adelante también a estos alumnos. Otra cosa es los apoyos necesarios, ¿no? Entonces, allí no hay, digamos, en Canadá hay una mezcla de PT orientador, ¿no? O sea, una persona que es capaz de hacer, entre comillas, coach, ¿no? Dentro del aula y dar modelos. Y luego hay profesores asistentes, pero profesores asistentes que trabajan al servicio del profe cuando hacen falta más manos en la clase, ¿no? Entonces, es lo que él transmite, que lo mejor que se puede hacer por los niños con necesidades es demostrar que no hacen falta profes especiales para trabajar con ellos. Yo creo que es muy potente, y entonces ahí entra lo del diseño universal de aprendizaje, ¿no? Que, claro, de momento son una sigla. Esto hay que llenarlo de contenido, ¿no? Porque no puede ser conductista, ¿no? O sea que, claro, yo creo que ahí hay un trabajo muy interesante de autorreflexión sobre nuestras concepciones, sobre lo que es enseñar y aprender, ¿no? Sí, pero bueno, es un tema apasionante, claro. Totalmente. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues casi toca despedirnos. Oye, es que cuando hemos hablado de la evaluación, me quedó un recuerdo muy importante cuando después de la ley del 70, que hace muchos años, en el INCIE hicieron un curso de formación maravilloso que yo tuve la suerte de poder asistir. Y entonces un ponente inglés, que ahora no recuerdo el nombre, al acabar, en la clausura, nos dejó una frase lapidaria y dijo, no, todas las jornadas hemos hablado de evaluación, todo el mundo la evaluación, pero claro, yo me pregunto, no he visto cómo daban de comer. Punto. A mí me impresionó mucho porque cuando él lo desarrolló, vino a decir, sí, pesamos, evaluamos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué damos? ¿Y cómo hacemos lo que hacemos? Y con eso magistralmente cerró las jornadas, y a mí la frase esa de que no damos de comer, no he visto cómo dais de comer en España, no he visto. Y no, ojalá se pueda ver algún día. Bueno, pues casi nos toca despedirnos, agradeciendo el esfuerzo de cada uno y de todos, en especial de Francina y Beth, porque eso que forma parte de este pasado del mes de julio está siendo una realidad viva, haciéndola eficaz y viva en las escuelas, con los maestros, pero a la vez ya proyectando un paso más para seguir apoyando, ayudando, mejorando, creando, para hacer una escuela pública digna para todos los niños y para toda la ciudadanía. Y ese es el reto que en Rosa Sensat tenéis muy bien encaminado, que ojalá lo tuviéramos todos,
y mucho sí en los trabajos individuales, pero que en esta comunidad necesita especialmente de un cambiazo importante para que los centros donde hay mucha gente muy comprometida y muy seria encuentre los apoyos que se están necesitando para hacer educación pública de verdad. Y si no hay más, pues nos toca decirnos que feliz Navidad. Igualmente. Nosotros decimos A todas y todos. con mucha fuerza y muy feliz año, molt bon any, que sea un año con luces de muchos colores. Además, Esperemos. en el encuentro nos podamos dar un abrazo y eso estará muy bien. Así Muchas Esperemos que sea gracias. pronto. bueno, pues no nos despedimos, Paco nos desconectará y nada, ya nos seguimos comunicando. Molt bon Nadal a tots, molt bon Nadal.